Buenas noches con todos, mi nombre es Dilmer Paul Pacompía Condori. Soy alumno de la Universidad Pre de Tacna de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Como parte del curso de Resistencia de Materiales 1, dictado por el docente el ingeniero Wilber Percy Mendoza Ramírez, se procederá a hacer la solución de un arco circular, para lo cual se observa el siguiente arco circular de radio 5, que presenta una carga distribuida proyectada en el arco, y que en los puntos A y B se observan dos apoyos fijos y en el punto C una rótula. Para proceder a resolver esta viga, se tendrá en cuenta que las cargas de 15 kN por metro distribuida se transformarán en su forma puntual, y que las reacciones en A serán consideradas AX a Y y B serán consideradas BX y BY. Para determinar las reacciones, primero se considerará toda la viga, y como se dijo, la carga distribuida se transforma en una carga puntual, en este caso sería una carga de 150 kN, y que para determinar las reacciones se hará una sumatoria de momentos en A, es decir que las demás fuerzas, la AX, AY y BX, se volverán cero. Para ello se toma la distancia de 10 metros y multiplicarla por la fuerza, y se considera la carga de 150 kN para multiplicar con su distancia, que sería 5 metros, y determinamos con esta ecuación la reacción en BY. Para la sumatoria de las fuerzas en Y se toma en cuenta la carga de las reacciones a BY y AY, y además se toma en cuenta la carga distribuida en su forma puntual. Para determinar las reacciones AX y BX se observa que son contrarias, por lo tanto deben ser igual a 0, y esto quiere decir que son iguales. Para determinar estas reacciones, además, se tomará en cuenta que la rótula parte a la estructura en 2, por lo tanto, al hacer una sumatoria de momentos en C, multiplicar las cargas AX y AY por sus distancias, podríamos determinar que la carga AX y BX serían iguales a 37.5 kN. Para determinar las ecuaciones de la cortante, de la normal y del momento, se tendrá en cuenta un corte 1 a 1 con un ángulo de θ, en el que se toma en cuenta el radio, que es 5 metros, y descomponiendo este radio en sus 5 seno de θ y 5 coseno de θ, se tomará esta distancia en este corte, es decir que la porción desde el punto de inicio de la viga hasta el corte serán de 5 menos 5 coseno de θ, que en otra forma simbolizada sería 5 por 1 menos coseno de θ. Además se tiene en cuenta la carga proyectada de 15 kN por metro. En la figura se puede observar las direcciones que tomarían la cortante, la normal y el momento. Para determinar la ecuación de las fuerzas normales tendríamos que efectuar una sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a 0, y tendría que tomarse como un eje X inclinado, porque pasaría la fuerza normal. A esta fuerza normal tendríamos que restarle la fuerza distribuida en su forma puntual, es decir, multiplicar los 15 kN por metro por la distancia, y además esta proyectarle este nuevo eje. Además, a la reacción AX teníamos que multiplicarla por un seno de θ para proyectarla en este nuevo eje, y a la reacción AY por un coseno de θ para proyectarla en el eje. Con esto determinaríamos nuestra ecuación de la fuerza normal. Para determinar la ecuación de la fuerza cortante, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este nuevo eje, la cortante se pasaría a ser una cortante negativa, por lo tanto tendríamos que proyectar también las demás cargas, es decir que la fuerza distribuida tendríamos que proyectarla y multiplicarla en su forma puntual por un seno de θ, además que las reacciones de AX y AY tendríamos que multiplicar por un coseno de θ y un seno de θ respectivamente. De esta forma determinaríamos nuestra ecuación para la fuerza cortante. Para determinar la ecuación del momento flector tendríamos que efectuar una sumatoria de momentos en el corte. Por lo tanto, la sumatoria de momentos en el corte sería igual a 0, y esto tendría que ser un momento menos todas las cargas puntuales por sus distancias hacia el corte.
Por lo tanto tenemos que multiplicar las reacciones, en este caso 75, que sería la reacción a Y, por la distancia. La reacción a X, en este caso sería 5 seno de teta, es decir, su distancia, y la carga distribuida en su forma puntual por la distancia. En este caso sería la distancia de 5 menos 1 coseno de teta, entre 2. Despejando se determinaría la ecuación del momento flector. En este caso tabulamos para los distintos valores de teta que puede tener para las distintas ecuaciones de la normal, la cortante y el momento. Y al final se puede observar estas siguientes gráficas de la normal, la cortante y el momento a partir de los datos tabulados. Procederemos a correr la viga en el SAP 2000. Para ello crearemos un nuevo modelo, colocaremos las unidades, escogeremos la Grid Only, ponemos las secciones en X, tendrían que ser 3, en Y colocamos en 1, en Z 2, el desplazamiento en X tendría que ser 5, en Y 1, en Z 5, y el punto inicial, el punto en X 0, en Y 0 y en Z 0. Bien, trabajamos en el plano XZ y primero definiremos el material. Para ello crearemos un nuevo material el tipo de material sería otro. El peso del material por unidad de volumen serán 0. El módulo de elasticidad sería 1. Y sería numerado como por defecto MAT. Después definiríamos las secciones, frame section, creamos una nueva propiedad, en este caso una propiedad genérica. Para ello también reemplazaremos estos valores a 0. Colocaremos un nombre a la sección, en este caso sería viga. Colocamos el material que hemos editado y ya serían colocadas las propiedades de la sección. Por lo tanto, procederemos a dibujar el arco. Para ello vamos a usar esta herramienta, el de dibujo. Usamos la sección ya editada y cambiamos el tipo de línea, le ponemos de forma curva. Ponemos un punto inicial y un punto final. Y en este caso el SAP trabaja en 3 puntos. El tercer punto sería en una posición en X5 y una posición en Z5. Refrescamos y vemos la gráfica de forma previa. Agregamos el número de secciones, en este caso tomaremos 24 secciones para la viga. Ponemos esta opción, usamos esta opción para romper la viga en partes iguales. Y acá vemos la viga dibujada. Procederemos a colocar los apoyos, en este caso son 2 apoyos fijos. Uno en el punto inicial y otro en el punto final. Se coloca en el punto C una rótula. Para ello se pone un punto, se usa un tramo que vas a usar, en este caso sería un tramo final y un tramo inicial. En ese punto la rótula tiene que ser, en ese punto de la rótula debe ser 0. Muy bien, tenemos la viga circular, por lo tanto procederemos a colocar la carga. En este caso, para la viga circular se considera una carga proyectada de 15 kN/m. Por lo tanto, iremos a asignar una frame loads y distribuida. En este caso usaremos una carga proyectada en Z y una carga uniforme de menos 15 kN/m. Se agrega
Como se puede observar en el gráfico, ya se crea la carga proyectada, por lo tanto procederemos a correr el programa. Para ello le ponemos un nombre. Y primeramente observaremos. Primeramente se observará las reacciones que coincidan con el gráfico. Se puede observar las reacciones en BY75, en AY75, en AX igual a BX, que es igual a 37.5. Y se puede observar en este caso ya se puede observar los diagramas de las fuerzas normales. En este caso, las fuerzas normales empiezan en forma negativa y van reduciéndose conforme avanza el gráfico. Se puede observar las fuerzas cortantes. En este caso se puede ver la forma y el diagrama del momento fluctuador. Bueno, eso sería todo. Se demostró que la viga se puede dibujar de manera directa. Esta viga circular se puede dibujar de manera directa a partir de la herramienta. Y se puede observar los distintos diagramas a partir de este dibujo usando el programa SAP. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.